El tema para esta instrucción proviene del presidente Russell M. Nelson. En la Conferencia General de abril de 2020, él nos dio esta promesa eterna. Les prometo que conforme aumenten el tiempo que pasen en el templo y en la obra de historia familiar, aumentará su capacidad de escucharle a Él. Piensen por un minuto en lo que acabamos de escuchar. Es una promesa de un profeta del Señor, que si incrementamos nuestro enfoque en el templo y la historia familiar, incrementará nuestra capacidad para escuchar la voz del Señor Jesucristo. Al hablar de nuestra necesidad de escuchar al Señor, Él enseñó: Vivimos en un mundo complejo y cada vez más contencioso. El constante acceso a las redes sociales y un ciclo de noticias de 24 horas nos bombardean con incesantes mensajes. Si hemos de tener alguna esperanza de examinar la infinidad de voces y las filosofías de los hombres que atacan la verdad, debemos aprender a recibir revelación. En los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Es claramente importante aprender a escucharle a Él. También es obvio que existe un vínculo entre el templo, reunir a nuestros antepasados y nuestra capacidad para escucharle a Él. Esta es una obra importante. La obra de salvación y exaltación está avanzando de maneras notables. Miren conmigo este video corto a medida que aprendemos de los demás. Me llamo Rocío Gutiérrez. 서강원 영경입니다. Hi, I am Avery Anna Peterson. Hola, mi nombre es Juana Elwin. I am Len Merrill. Mi nombre es María José Ramírez. I'm Arlene Viricillo Toledo of Mangaldan, Pangasinan, from the country of smiles, the Philippines. I live in Beirut, Lebanon. Soy de Guatemala y vivo en Mesa, Arizona. I'm from San Diego, California. I live in Beirut, Lebanon. I learn to hear him every time I strive to keep myself on the covenant path. And I was 13 years old when I started to look for my ancestors. And I will spend hours and hours looking for names at the Family History Center in Santiago. A medida que trabajo en historia familiar y participo de las ordenanzas del templo, puedo oír los susurros del Espíritu testificándome que esto es verdad. Even just going and sitting in the temple parking lot, I can hear him and just feel peace and comfort, and I think that's him. Para mí la historia familiar es muy importante porque me hace feliz. Using my time in family history and temple work has improved my ability to hear the Savior by connecting me with my ancestors and leading me to hear an answer that I needed in my life. My ability to hear him has broadened as I have written down things I've learned about ancestors. It reminds me that I can do hard things because my family members in the past have also done hard things. Indexing, reviewing, and searching family names on Family Search and interviewing family relatives have always brought happiness, love, peace, and faith in my life. As I searched for my ancestors, I felt their presence. I felt peace and joy. La obra del templo y la historia familiar realmente te acerca y te permite escuchar los susurros del Espíritu y sobre todo saber que el Salvador está contigo y que te puede guiar y te puede consolar. I've had the Spirit wake me up in the middle of the night with words running through my head. They were obviously Him speaking to me, and I know that this is because of my desire to work on my family history and the craving that I have for the quiet in my life. Las experiencias más sagradas que he tenido en mi vida se relacionan con la obra del templo y de la historia familiar. Una bendición para mí en mi búsqueda de respuestas y ha mejorado mi habilidad de arrepentirme y de escuchar la voz del Señor. I gained a testimony of family history that, it really just brought the Spirit more into my life. I felt like I was more finely tuned to the Holy Ghost. I feel like I am so strongly enabled to hear Him. I know that He is there guiding me. I know that my ancestors are there guiding me. And I know that we're all working together to find the pieces of the puzzle as I prepare for being temple worthy next year
and I can have my family together forever. And family history allows me to continue that connection when they have moved on, especially those who have not heard or had the opportunity to embrace the Savior's love. He has a great plan for each one of us. Historia familiar es la manera que nuestro Padre Celestial nos ha dado para ayudar a rescatar a nuestros antepasados. Y la expiación nos da la oportunidad de poder llegar a ser familias eternas. Sé que todas estas cosas solamente las podemos alcanzar haciendo convenios sagrados en el templo. Y era increíble la sensación cuando encontrábamos a un hombre de nuestra familia, cuando encontraba a un antepasado mío. I realized that the Lord speaks to us in so many ways, and that was such a wonderful experience for me. Se les ha invitado a participar en esa instrucción para líderes, ya que ustedes y yo estamos completamente involucrados en la obra de salvación y exaltación, que incluye, como una de las responsabilidades divinamente señaladas, unir a las familias eternamente. Esperamos que al terminar esta reunión hayan recibido una o dos impresiones sobre cómo magnificar nuestro oficio ante el Señor de mejor manera como enseñó Jacob en el libro de Mormón. Tal vez no se trate de lo que se diga, sino de lo que escuchen a través de las impresiones y los susurros del Espíritu. Los saludo, jóvenes en nuestro panel. Soy el Elder Kevin Hamilton, de los 70, y sirvo actualmente como director ejecutivo del Departamento de Historia Familiar. Nos honra tener con nosotros al Elder David A. Bednar, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, quien actualmente preside el Consejo Ejecutivo de Templos e Historia Familiar. Elder Bednar, hoy la tecnología nos permite reunirnos con un panel de jóvenes de todo el mundo. Usted y yo nos encontramos en Salt Lake City, Utah, pero nuestros panelistas están en Guatemala, Brasil, Francia, Alemania, Japón y Filipinas. Hablan francés, alemán, español, portugués e inglés. Que yo sepa, esto no se había hecho antes, así que les pedimos paciencia en esta nueva tarea. Estos jóvenes se han reunido en este panel de análisis para aprender de usted y para compartir sus ideas y experiencias en cuanto a cómo los ha ayudado la obra del templo y de la historia familiar a escuchar la voz del Señor. Elder Bednar. El presidente Nelson hizo una promesa extraordinaria en cuanto a escuchar al Señor. Prometió que al participar en la obra de historia familiar, recibiríamos una capacidad adicional para escucharlo más eficazmente. Al involucrarse en la historia familiar, ¿qué han aprendido en cuanto a escucharlo? Henry, por favor. Hay muchas maneras en las que podemos recibir revelación del Señor. A veces pensamos que la única manera de recibirla es por grandes acontecimientos como la aparición de un ángel. Pero podemos recibir revelación importante que nos brindará ayuda incluso de maneras sencillas. Podría tratarse de alguien que comparte su testimonio en un discurso de la conferencia general que parecería que fue hecho para nosotros, incluso mediante sueños. Henry, has hablado de algo muy importante. Muchos miembros de la Iglesia piensan que deben ser muy conscientes de que están recibiendo revelación. En otras palabras, tengo que recibir revelación y tengo que saberlo en el momento que la estoy recibiendo. Y eso no siempre es así. Si piensan en Nefi, cuando se le mandó regresar a Jerusalén para obtener las planchas de bronce, dijo que iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Es decir, solo estaba tratando de hacer lo que sabía que debía hacer, y al avanzar hacia Jerusalén, estaba siendo guiado e inspirado, pero en el momento no reconocía o sabía en realidad lo que estaba ocurriendo. En algunas ocasiones pensamos que necesitamos prepararnos, alistarnos para recibir revelación.
Si vivimos el Evangelio y guardamos los mandamientos, estamos viviendo en la revelación. No es un acontecimiento extraño para el que necesitamos prepararnos. Debería ser parte natural de nuestra vida. Henry, tu comentario ha sido fantástico. Gracias. Cuando escuché la invitación del presidente Nelson, me sentí inspirada a disminuir las distracciones, como apagar las notificaciones que llegan de las redes sociales y pasar más tiempo conversando con el Padre Celestial y Jesucristo y participando en la obra de salvación. Traté de comunicarme con las mujeres jóvenes y de pasar más tiempo estudiando las Escrituras. Eso me ayudó mucho a escucharlo. Entonces, no es que abandonaste las redes sociales. Usaste tu tiempo para hacer cosas que pensaste que eran más importantes o mejores. Simón, por favor. Tal como menciona cuando se me llamó a la historia familiar, yo no comprendía la importancia de esta y el vínculo que tenía con la iglesia y la enseñanza del Evangelio. Pero al ayudar a los miembros y hacer mis propias ordenanzas en el templo y usar mis propias tarjetas, sentí el Espíritu como nunca. Sentí mucho amor. Y gracias a la obra del templo, de historia familiar, he podido comprender muchas cosas y entender que al hacer la obra por mis antepasados, puedo comprender mejor la importancia y el amor de Dios por cada uno de nosotros y de darnos la oportunidad de ser miembros de la iglesia y unirnos a su plan para poder regresar con Él. Es mucho el amor que Dios nos da. Eso es todo. ¿Qué harás para recordar estas cosas que aprendiste? En ocasiones, los adolescentes de tu edad se distraen o entretienen con otros intereses. ¿Qué vas a hacer para poder recordar lo que has aprendido, el sentimiento de amor, el poder del Espíritu? Voy a escribirlo en mi diario para que cuando lo vuelva a leer, sepa lo que sentí y que fue importante. Simón, esas son respuestas fantásticas. Permíteme recomendarte una cosa más. La fe en el Señor Jesucristo es un principio de acción y de poder. Primero, actuamos en conformidad con las enseñanzas de Cristo. Después somos bendecidos con el poder de su Espíritu. Se requiere más que solo arrodillarse y orar. Después de orar, tenemos que levantarnos y trabajar. Preparen nombres y cuando los templos tengan más funciones disponibles, podremos llevarlos al templo. Hacer la obra es una expresión de fe. Así es como edificamos la fe. El Salvador nos enseñó. Zoe, por favor. Hicimos árboles familiares de antepasados. Les pegamos fotos y los colocamos en la pared. Una vez vino un amigo, los miró y se quedó perplejo y preguntó qué eran. Entonces, le dije que era un árbol familiar con nuestros antepasados, mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Él dijo, no sé nada sobre esto. ¿Cómo puedo aprender? Le hablé del programa de historia familiar de la iglesia. Le hablé del programa de historia familiar que tenemos en la iglesia.
Tal vez podemos ayudarlo a conocer mejor a sus antepasados. Zoe asumió que este amigo no era miembro de la iglesia, ¿es correcto? Sí. Ha resaltado algo que la mayoría de los miembros no llegan a comprender, que la obra de historia familiar y la obra misional son la misma obra. El espíritu de Elías descansa sobre las personas a medida que tienen un interés mayor en sus antepasados. Lo que has hecho es presentarle el Evangelio a tu amigo de una manera muy natural y normal, al compartir motivos por los que hacemos la obra de historia familiar. Henry. Me parece muy interesante lo que se ha dicho, que la historia familiar y la obra misional van de la mano. Eso es algo que trato de aplicar en mi vida. Me ha ayudado ahora. Todavía soy joven. Me faltan 3 años para ir a la misión, pero me ayuda ahora al aprender de la historia familiar y al crear tarjetas para llevar al templo. ¿Cómo puedo enseñar a otros a crear sus propias tarjetas para que efectúen las ordenanzas de sus antepasados? Esto me permite trabajar en el campo misional con la historia familiar. Cuando vaya al campo, podré trabajar de una manera hábil mediante la historia familiar. No solo con los miembros, también con los que no son miembros, para que entiendan lo buena que es la historia familiar y sientan la luz de Cristo. Que el Espíritu Santo les enseñe que esta es una obra maravillosa. Así se convertirán y ayudarán a aquellos que son miembros y tienen dificultades y no entienden la historia familiar. Henry, quizás debamos hacer una excepción y ver si podemos enviarte al campo misional ahora, dada tu comprensión de la conexión entre la obra misional y la obra de historia familiar. Solo hay una obra. Henry, por favor recuerda eso cuando seas misionero. Gabriel, adelante. Pues a mí me gusta comprar esto con el recogimiento de Israel. Pues, como ya habían dicho, ¿verdad? Esta obra no es solo para las personas que ya han fallecido, sino que también es para las personas que están vivas. Podemos trabajar de ambos lados del velo. Esto es algo que, en mi parecer, pues se debe hacer con amor. Es como cuando nosotros tenemos a alguien que nosotros queremos enseñar, nosotros tenemos que enseñarle con amor. Es como la persona, ¿verdad? Si alguien llega a la iglesia, pues nosotros debemos como ir ahí, hablarle, pues convertirnos en su amigo, ¿verdad? Entonces, pues es algo igual con lo que yo me siento en la historia familiar. Es una conexión que con las personas que han fallecido, que también es como una conexión de amistad, ¿verdad? Entonces, en mi parecer, esto es como el recogimiento de Israel. El recogimiento de Israel en ambos lados del velo. Hay una conexión muy interesante y no sé exactamente cómo funciona. Claramente, los antepasados en el mundo de los espíritus tienen un interés particular en sus descendientes, a quienes se les está enseñando el Evangelio a través de miembros y misioneros, ya que ellos tienen la llave para abrir la puerta a las ordenanzas de salvación para que quienes se encuentran en el mundo de los espíritus reciban el mensaje del Evangelio. Gabriel, estás en lo correcto al destacar que este es el recogimiento de Israel en ambos lados del velo, la obra misional y la de historia familiar. Muy buena observación. Henai, por favor. La obra misional invita a acercarse a Dios. Es algo que hacemos por los miembros y los que no lo son, para que comprendan sobre Dios. Esa invitación es la obra misional. Los bautismos por los muertos
También llevan a las personas a Cristo. Son muy importantes. Acabas de resumir lo que el presidente Nelson nos ha enseñado a todos. Cada vez que hacemos algo que ayuda a que alguien se prepare para recibir una ordenanza y progresar en la senda de los convenios, ayudamos en el recogimiento de Israel. Excelente observación. Haré esta pregunta a todos. ¿Hay algunos ejemplos de ocasiones en las que han ayudado a otras personas a hacer su obra de historia familiar, ya sea parientes o en su quórum o clase de la iglesia? Henry, tenías la mano levantada para hablar de ayudar a los demás. Tuvimos la oportunidad de ir al centro de Estaca para ver la conferencia general. Entre las sesiones, los jóvenes ayudamos a los que estaban ahí. A veces las personas permanecían en el edificio ya que vivían lejos. Así que les llevamos computadoras o los guiamos al centro de historia familiar. Los ayudamos a imprimir tarjetas de ordenanzas para que pudieran llevarlas al templo el miércoles siguiente. Los ayudamos a imprimir las tarjetas y a prepararse para esas ordenanzas y de otras maneras en el centro de reuniones, al completar sus 4 generaciones o compartir un recuerdo en su árbol familiar. Esas cosas sencillas que las personas en ocasiones desconocen. Esa fue una experiencia excelente, ya que todos los jóvenes usaron sus tabletas, teléfonos o computadoras para ayudar a muchas personas y sentimos el espíritu. Aparte de ayudar a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos, ya que sentimos el espíritu y nos sentimos más preparados. Al regresar a la siguiente sesión, escuchamos los discursos y aprendimos más, ya que teníamos la influencia del Espíritu. Henry, ¿cómo se organizó esa actividad? En realidad, nadie la organizó. Los jóvenes simplemente la hicieron. A veces solo mi hermano y yo. En otras ocasiones, más jóvenes y amigos. Estábamos ahí y simplemente comenzamos solos, con el dispositivo que tuviéramos, la tableta o el teléfono. Nos acercamos a quienes estaban sentados y les preguntamos, ¿cómo podemos ayudarlos? E imprimimos las tarjetas. A veces les preguntamos, ¿ha hecho alguna ordenanza este año? ¿Ha llevado un nombre al templo? Siempre aceptaban nuestra ayuda. Es difícil decirle que no a un joven que les ofrece ayuda. En 5 minutos podíamos ayudarlos a imprimir una tarjeta de ordenanzas y entonces ellos mismos podían efectuarlas. Henry, permíteme asegurarte que entiendo. Ese fue un evento natural. Los jóvenes simplemente llevaron sus dispositivos y ofrecieron ayudar a las personas que necesitaban ayuda con la obra de historia familiar, ¿es así? Así es. Charmaine, tenemos entendido que durante la pandemia has recopilado fotos y recuerdos familiares, los has escaneado y has trabajado mucho. ¿Podrías compartir con nosotros qué has hecho y darnos más detalles? Trato de recopilar fotos familiares y cargarlas en mi cuenta de Family Search. Después escribo algunos detalles de la foto y la historia detrás de ella. Los jóvenes del barrio planificaron una actividad para ayudar a los miembros mayores a hacer lo mismo. Y alquilamos un negocio de alquiler de computadoras, ya que algunos miembros del barrio no tienen acceso a Internet. Entonces, de esa manera, tratamos de crear sus árboles familiares y de cargar fotos en Family Search. Así es.
Hay un tema en común, Elder Hamilton, el poder de una sola persona para poner en marcha las cosas. Elder Bednar, otro tema que he escuchado es que los jóvenes no tienen por qué esperar a que los adultos les digamos qué hacer. Pueden dirigir, lo hacen. Y son bien capaces de organizar e involucrar a otras personas y hacer que las cosas sucedan. Es increíble. Estamos agradecidos por ustedes, jóvenes y jovencitas, por su disposición a hacer esto hoy. No solo he estado en sus hogares, ustedes han estado en mi oficina en casa, donde paso muchísimo tiempo. Ha sido un placer conocerlos y pasar tiempo juntos hablando de cosas que son tan importantes. Para concluir, diré que me asombra el poder de la juventud de la Iglesia y su capacidad para ver de manera tan clara lo que se necesita hacer, así como su disposición a avanzar con fe y hacer lo mejor que esté a su alcance. He sentido el poder del Espíritu del Señor al escucharlos participar. Y podría decir que ellos han sentido el poder del Espíritu del Señor al involucrarse en la obra del templo e historia familiar. Quisiera compartir con ustedes lo que es de mayor valor para mí, mi firme testimonio, que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Él vive. Como apóstol de Jesucristo doy testimonio de que ha resucitado. Es real y vive. Testifico que Dios, el Eterno Padre, es nuestro Padre y que su Hijo unigénito vino a la tierra para proporcionar el sacrificio expiatorio. Testifico que es verdad. Y si honramos nuestras ordenanzas y convenios, esa expiación efectuada por el Salvador nos bendice cada día de maneras sencillas y extraordinarias. Ruego que al involucrarse en esta obra, cada uno de ustedes tenga una confianza creciente para saber que nunca estarán solos, siempre tendrán su ayuda, y que su amor por ustedes es infinito y eterno. Les expreso mi agradecimiento, testifico estas cosas y lo hago en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.